La idea en el hebreo allí es de que nosotros planeamos, a grandes rasgos planeamos nuestro camino. Nosotros decidimos, ¿sabes qué? Después del servicio tengo que pasar por el súper, hacer unas compras y luego a la casa porque tenemos unos invitados y queremos preparar un buen almuerzo. Entonces tengo más o menos pensado cómo va a ser el día que mis hijos después de sus clases vienen a la capilla, los voy a recoger, vamos a saludar, vamos a ir al súper, vamos a la casa. Más o menos tenemos una idea de cómo va a ser. Pero Dios tiene planeado cada paso en ese camino. Y no nos gusta esto porque nos parecemos robots. O sea, si Dios tiene predeterminado cada paso que voy a tomar, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi poder y mi autonomía? Pero, ¿quién te dice que tienes autonomía? ¿Quién te dijo eso? No Dios. Dios es responsable, Dios es soberano. Claro, somos responsables por toda decisión que tomamos. Es un misterio cómo funciona eso. Pero Dios nunca nos ha dicho de que tú tienes control absoluto sobre tu vida. Dios es el único ser de este universo que posee aseidad. Él es el único ser independiente. Él es el único ser autoexistente. Todas las demás criaturas dependemos de Él. Él es el único ser libre. Todos los demás dependemos de Él. Ahora, quiero conectar el versículo 4 otra vez con Romanos 9. El versículo 4 dice que aún el impío está determinado o predestinado para el mal, el día malo. Entonces vayan a Romanos 9 y vamos a lidiar tal vez unos 10 minutos, no sé cuánto, con una doctrina, tal vez la doctrina más difícil de comprender de la Escritura o de aceptar, es la doctrina de la reprobación. Los reformadores dijo que era una doctrina horrenda. Porque no quiero darles una respuesta simplista. Porque me vas a decir, pero ¿sabes qué, Josías? Si lo que dices es cierto, si Dios es soberano sobre todo, no solamente por el bien, sino también por el mal, si Dios está predestinando todo, obvio, es fácil aceptar de que Dios a nosotros nos haya predestinado, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para salvación. Pero si Dios es soberano sobre todo, entonces Dios no solamente predestinó a los creyentes para la salvación, significa que de alguna manera Dios también destinó al impío para la condenación. Entonces vamos a lidiar un poquito con esa doctrina, se llama la reprobación. Vamos a empezar desde el versículo 14. Básicamente, el contexto del capítulo es de que Dios es Dios. Él ha establecido las reglas de su universo. Y Pablo está teniendo una conversación hipotética con un incrédulo, por lo menos alguien que no cree en el plan de Dios. Y la persona dice, oye, pero ¿cómo es que Dios puede ser justo si Él muestra misericordia a algunos y no muestra misericordia a otros? Y Pablo contesta, oye, pero son las reglas de este universo. Porque Dios, quien es soberano, es el que dice, esas son las reglas de mi universo. Tendré misericordia a los que tendré misericordia y no tendré misericordia a los que no tendré misericordia.
Son las reglas. Entonces tenemos el caso de Jacob, por ejemplo, y Esaú, que dice ahí en el versículo 11, Romanos 9:11, porque aún antes de que los mellizos hayan nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No es justo, no han nacido, no han hecho ni bien ni mal. ¿Cómo es que Dios va a amar a uno y aborrecer a otro? ¿Tú siendo pecador le vas a decir a Dios lo que es justo? Y es lo que Pablo nos dice, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? O sea, ¿por qué Dios culpa a alguien si ese alguien fue destinado para pecar y para ser condenado? ¿Cómo es que Dios puede culpar al pecador si ese pecador no puede resistir la voluntad de Dios? Parece injusto. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿quién resiste a su voluntad? Versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios, para que contestes a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado, el vaso al que le modelé, por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para el uso ordinario? ¿Qué si Dios, ahora, ese es el punto de reprobación, presten mucha atención. Vamos a ver un contraste entre la elección de los creyentes y la elección de los incrédulos. Que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entonces, sabemos de que los creyentes fuimos elegidos y predestinados para la gloria. Esto no se puede debatir en la Escritura es clarísima. No sé si observaron de que cuando habla de nosotros, dice en el versículo 23 que Él de antemano preparó, voz activa, Dios los preparó para gloria. Sin embargo, los dos grupos son predestinados de alguna manera. Y por Dios, Dios es soberano. Y tenemos muchos versículos que hablan de esto. O sea, Romanos 9, también tenemos a Pedro, cuando está hablando de ciertos falsos maestros. En 1 de Pedro, versículo 7 del capítulo 2, 1 Pedro 2, 7. Bueno, desde la segunda mitad del versículo 8, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados o predestinados, es decir, predestinados para desobedecer a la palabra. También Judas afirma lo mismo de los incrédulos en el versículo 4 de Judas, donde él dice en Judas versículo 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, si los dos de alguna manera fueron predestinados, pero no de la misma manera, ¿cuál es la diferencia? Y solamente les voy a dar los términos y pueden pensarlo y meditarlo en otro momento, se nos va el tiempo. En la teología, en la doctrina de la reprobación, se divide dos elementos de la
predestinación del impío, la pretirición y la precondenación. Y esto es teológicamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la elección, la Biblia de pasta a pasta, del principio al fin, nos dice que la elección no se basa en nuestras obras, la elección se basa en Dios. Y eso nos pone en una situación compleja. Porque si Dios escoge no en base a nuestras obras, sino en base a su gracia, hablo de nosotros, el creyente. Dios me escogió no en base a mis buenas obras, a que yo soy muy listo. Dios me escogió, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad, en base a su misericordia y su gracia, sin considerar lo que soy, sin considerar mi fe, sin considerar a mí mismo. Dios me escogió para que Él recibiera toda la gloria. Pero si la elección del impío exclusivamente se basa en lo mismo, entonces Dios está condenando al impío al infierno sin pensar en esa persona. Y está condenándolo solamente porque Él quiso. Y eso no suena tan bíblico. No sé cómo lo veas tú. Pero en la Escritura, cada vez que Dios habla de la condenación del impío, Dios condena al impío, ¿por qué? ¿Por su justicia? ¿Porque Dios es malvado? ¿Porque Dios le gusta quemar a la gente? ¿Es lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué es que el impío va al infierno? Por su impiedad, por su injusticia. Por eso es necesario dividir la doctrina de la reprobación en dos partes. La pretirición enseña que Dios decide no escoger al impío en base al carácter de Dios. Es decir, que Dios, antes de la fundación del mundo, decidió escoger a Josías y no a su vecino. Esa decisión no se hizo en base a las obras de mí ni de mi vecino. Es que simplemente Dios decide escogerme a mí y decide pasar por alto al otro. Y Romanos 9 es su decisión. Él es el alfarero que decide tener un vaso para misericordia y otro no. Escoger a este, no escoger a este. Y ese elemento de la elección no se puede basar en las obras. ¿Por qué? Porque la elección de nosotros no se basó en nuestras obras. Pero hay un segundo elemento de la reprobación y es la precondenación. Es de que Dios antes de la fundación del mundo también destinó a todos los impíos al infierno en base a su impiedad. Es decir, que Dios en su justicia predetermina de que Él va a juzgar a todos los impíos. Y esto sí es pasivo en el sentido de que Dios no está diciendo, uy, tú que no conozco nada de ti, te voy a quemar al infierno. No. Es de que Dios, sabiendo el futuro, sabiendo de que los injustos van a ser injustos, determina juzgarlos. Ok, eso tomó mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Fue como clase de Teología 4 por un momento ahí. Para algunos a lo mejor no captaron todo, pero hay que ir machacando ahí, pensando. La lección es de que Dios es soberano. Y cuando decimos de que Dios es soberano, no debemos aceptar de que es soberano sobre algunos aspectos de su creación. Si Dios es soberano es porque está en control de todo, absolutamente todo, tanto los que van al cielo como los que van al infierno. Dios es soberano. Ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios decide mostrar misericordia a unos y no a otros? En primer lugar, y tienen que pensar en esto porque otra vez es difícil aceptar, pero es tan bíblica.
tenemos que aceptar, tenemos que abrazar, tenemos que gozarnos en la realidad de que este mundo como es el mejor mundo que pudiera existir. Lo voy a decir de nuevo porque es tan difícil de aceptar. Este mundo en que vivimos, con muerte, con dolor, con lágrimas, con dificultades y con pruebas, es el mejor mundo que pudiera existir. O si Dios es un necio. Si no, Dios es un necio. Si este mundo que existe no es el mejor mundo que pudiera existir, Dios ha fracasado. ¿Sí o no? Si este mundo no es el mejor mundo que puede existir, es que Dios intentó hacer un excelente mundo, pero... A ver, vamos a intentar de nuevo. No, es que no me imaginé que Josías iba a hacer eso. ¿Satanás? ¿Traicionarme? No puede ser. Mi primer ángel. Y fracasó. ¿Eso es lo que pasó? ¿Dios fracasó? ¿Dios es un necio que no pudo crear el mejor mundo? Entonces, este mundo en que vivimos es el mejor mundo que pudiera existir. Y dices, ya estás loco. ¿Sí? ¿En qué país vives? ¿En qué mundo vives? En el mismo que tú. En que me duele todos los días un montón de cosas físicas, emocionales, espirituales. Pero tengo la confianza de que Dios tiene un plan. Tengo la confianza de que las pruebas y dificultades que sufrimos en esta temporada van a tener sentido en el mundo venidero. De que nuestra eternidad será la más rica posible en base al sufrimiento temporal que sufrimos acá. Que Dios tiene un propósito en todo. Y que fue necesario que el pecado sea introducido en el mundo. Fue necesario que el mal fuese introducido al mundo para lograr la eternidad que vamos a gozar. Dios va a recibir más gloria en la eternidad en base al mundo que vivimos hoy que cualquier otro tipo de mundo. Si no, Dios es necio, sin sabiduría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eran? Bueno, Dios no nos contesta todo, pero si regresan Romanos 9, Pablo nos da como un prefacio, una introducción por lo menos al concepto de por qué Dios lo hizo así. Cuando dijo ahí en el versículo 22 de que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, el versículo 23 nos da la razón. ¿Por qué es que hay mal en el mundo? ¿Por qué entró el pecado? ¿Por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios demuestra ira? ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué muestra misericordia? ¿Por qué no simplemente hacer un mundo donde no hay pecado y que pudiera vivir con Adán y Eva en el huerto para siempre? Sin la necesidad de darles misericordia y perdonarlos por su pecado. Porque versículo 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria. Esa es la respuesta al problema del mal. El mal es un elemento necesario en el plan de Dios para revelar la totalidad de su gloria. Si el pecado, si el mal nunca hubiera entrado en el mundo, tú nunca hubieras recibido la misericordia de Dios. Tú nunca hubieras sido perdonado por Dios. Tú nunca hubieras visto
la santidad y la justicia de Dios. Y eso no solamente lleva más gloria a Dios, pero también nos conviene. Porque si yo nunca hubiera visto la misericordia de Dios, nunca pudiera ser transformado a esa imagen. El fin, la meta de todo esto, ¿cuál es? Es ser transformado a la imagen de Dios. Es compartir la naturaleza divina. Es ser como Dios. Esa es la meta de todo eso, de ser cristianos, de ser imágenes pequeñas de Cristo. Y para ser más transformado, totalmente transformado a la imagen de Cristo, necesitamos ver la imagen completa. ¿Sí o no? Necesitamos experimentar la imagen completa, la naturaleza completa. Y todo lo que ocurre en este universo, todo lo que ocurre en tu vida tiene ese fin, ese propósito de mostrarte la imagen de Dios, mostrarte la naturaleza de Dios, para que un día tú puedas ser misericordioso, como Dios te ha mostrado misericordia, para que un día tú puedas odiar el mal, como Dios odia el mal. Esa es la manera de vencer la maldad para la eternidad. Si todos nosotros odiamos y aborrecemos el mal como Dios aborrece el mal no puede existir en el cielo entonces. Todo lo que ocurre para ese fin. Y Pablo ya lo ha dicho en Romanos 8:28, es un versículo que citamos tan a menudo y tantas veces sin su contexto. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las difíciles, las fáciles, todas las cosas ayudan a bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Dice, porque a los que antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, que todas las cosas cooperan, ayudan para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Cuando sufres dolor, ¿por qué sufres ese dolor? ¿Por qué? Para ser transformado más a la imagen de Cristo. Porque ese sufrimiento fue necesario para mostrarte parte de la gloria de Cristo, para que tú pudieras glorificar a Cristo y ser transformado a su imagen gloriosa. Entonces, la gran pregunta del problema del mal es si creemos esto y si lo creemos lo suficiente para aceptarlo, para abrazarlo. ¿Tú crees que vale la pena sufrir por un día para ser más hecho a la imagen de Cristo por toda la eternidad? ¿Tú crees que vale la pena sufrir un año para ser más transformados a la imagen de Cristo por toda la eternidad? ¿Tú crees que vale la pena sufrir 50 años para pasar toda la eternidad transformado a la imagen de Cristo? Es un gran reto para confiar en el plan de Dios. Y no estoy tratando de quitar todo el misterio. Hay mucho misterio en esta pregunta. Pero estamos como que intentando lidiar con ciertas realidades bíblicas de que Dios es soberano sobre todo. Y la solución bíblica no es decir, bueno, Dios es soberano sobre todo menos el mal. Porque no es una solución que la Biblia misma nos da. Dios es soberano sobre todo. Entonces, lidiamos con la segunda pregunta, que es, ok, si Dios es soberano sobre el mal, ¿por qué existe en su universo? Y una parte de la razón tiene que ver con la revelación de la gloria de Dios.
Y eso es lógico, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos creó? Para su gloria. Es una respuesta que vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios nos creó para su gloria. Entonces, obviamente, aún el mal, cualquier parte de su creación tiene ese propósito, ese fin de traerle gloria. Y la razón, la manera en que le da gloria es porque revela su gloria a su creación. Bueno, un par de preguntas rápidamente y luego ustedes me van a hacer preguntas que no puedo contestar. Entonces, ¿cómo interactuamos con otros acerca de esa pregunta? Yo creo que mi respuesta sería simple y es de no tratar de dialogar y contender y debatir a otros, en particular a incrédulos. No vas a ganar el argumento, no tienes que exonerar a Dios. Siempre recordar que estás hablando con un cadáver que no te puede escuchar, no tiene ojos. ¿Cómo vas a describir a Cristo a un ciego? Entonces, ¿qué es lo que da vida al incrédulo? ¿Qué es lo que da vida al impío? El Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar. Entonces, claro, puedes dialogar, puedes hablar, pero al final de cuentas lo que necesitas hacer es compartirles las buenas nuevas que tienen poder para salvar. Entonces, claro, puedes platicar, pero al final de cuentas necesitas compartir el Evangelio y hablarles del Cristo que murió para salvarnos del mal. Y, por último, ¿cómo respondemos al mal que está en nosotros? O sea, la carne que todavía mora en nosotros. Y la respuesta es la misma. Es acudir a Dios, acudir a su mensaje de salvación. O sea, nos topamos con realidades tan imposibles de comprender de por qué Dios no escoge a ciertas personas. Pero si Romanos 9 es cierto, esto lejos de hacerme cuestionar a Dios y acusar a Dios de maldad y pensar de que Él no sabe, lo que debe producir esto en mi vida es adoración. Pero entonces, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí si no lo merezco? O sea, ¿por qué yo puedo participar en este plan tuyo de revelar tu gloria, de poder compartir la naturaleza divina? Obviamente no es de que vamos a ser dioses en el sentido de compartir los atributos incomunicables y ser omnipotentes y omnipresentes y no vamos a ser dioses, pero en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a su naturaleza, su misericordia, su justicia, su rectitud, su gracia, su perdón, un día vamos a ser totalmente transformados a su imagen. Un día vamos a ser como Él y gozarnos de eso. O sea, ¿por qué nosotros? Y realmente no hay respuesta bíblica a eso, sino dar gracias a Dios de que Él nos ha salvado. Él nos ha redimido. Entonces, ¿cuál es el problema del mal? De que somos malos y culpamos a Dios por ser el malo. Y la respuesta es simplemente agradecer a Dios por su salvación y orar que Él salve a más para que Él lleve más gloria.